Nos vamos a poner de pie, hermanitos, una vez más para leer la escritura. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nos encontramos, hermanitos, en el capítulo número 2. Y hoy corresponde leer de este capítulo número 2, versículo número 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Y versículo que leemos es el versículo número 3. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Capítulo número 2. Verso 3. Dice la escritura de la siguiente manera. Ponga atención porque es bien interesante lo que nos toca estudiar hoy. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Una vez más, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Amén. Solamente esos dos versículos, hermanitos, vamos a leer y vamos a orar. Pídale al Señor que le hable, Padre nuestro que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias le damos en esta preciosa tarde porque hemos adorado tu nombre. Ahora también asimismo, Señor, gracias por permitirnos abrir este precioso libro sagrado y meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Envía, Señor, tu buena palabra. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra. Cautiva la mente y el corazón de cada oyente, Señor. Que esta palabra, Señor amado, pueda conmover lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y nos lleve cautivo a la obediencia de tu palabra. Que podamos ser enseñados, instruidos y llevados, Señor, a esos niveles de gloria a los cuales hemos sido diseñados. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Muy interesantes los dos versículos que hemos leído, hermanitos. Solo dos versículos. Y con lo cual quisiéramos señalar, bueno, ya van a entender por qué. Bueno, ya lo he explicado muchas veces, pero yo estoy leyendo la nueva versión internacional. La mayoría de ustedes o todos creo que tienen la versión de la Reina Valera. Y si ustedes notaron, fueron palabras muy distintas, ¿verdad? Pero vamos a explicar eso también, ya que tenemos las dos versiones, porque cuando habla de la apostasía, y habla, sí, de más que todo la apostasía, en la Reina Valera lo dice literalmente la palabra. Pero en la que yo leía, no lo dice así, sino que dice que tiene que llegar la rebelión contra Dios. Entonces ya vamos a hacer la diferencia y a explicar por qué esta lo dice de esta manera y por qué la Reina Valera dice apostasía. Ahora, esos dos elementos o esas dos cosas son las que vamos a señalar hoy. Lo que nos toca estudiar o meditar es la apostasía, y yo lo voy a decir conforme a la versión de ustedes, el anticristo. Entonces vamos a meditar hoy la manifestación de la apostasía y del anticristo previo, oiga bien, a la venida del Señor. La manifestación de la apostasía y el anticristo previo o previos a la venida del Señor. Si ustedes recuerdan, en la última ocasión, cuando iniciamos este capítulo número 2, decíamos que habíamos llegado, hermanitos, a la parte principal o al tema principal de la carta. Decíamos que allí se hablaba acerca de el motivo principal por el cual fue escrita la carta y fue enviada esa carta. Ahí se da lo que es el motivo principal. Y cuando yo le digo esto, porque
Acordémonos de que a Tesalónica habían llegado ciertos rumores, podría decirlo así, pero ya les voy a explicar bien lo que sucedió. Y era de que en Tesalónica habían 3 cosas que habían llegado. No sé si se recuerdan cuáles eran. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que meditamos en la última ocasión? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que andaban circulando en la iglesia de Tesalónica? Por lo cual la iglesia dice que se alarmó. Y como que llegó cierto temor a ellos. Porque eso fue lo que dijimos en el versículo número 2. Les dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen. ¿Alguien se acuerda por qué los tesalonicenses estaban alarmados? Porque ya había llegado el Señor. Principalmente, eso es lo que decía. Se habían alarmado y habían perdido la cabeza. Porque Pablo, la carta les dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen. Pero sí, claro, lo que están diciendo era de que decían de que el día del Señor ya había llegado. O sea, el fin ya se había dado. Pero, oiga bien, eran 3 cosas que habían pasado, las cuales les estaban diciendo de que el día del Señor ya había llegado. ¿Cuáles eran? Una. ¿Perdón? Lo podemos resumir en eso. Es lo que yo les dije. Esa es la segunda. La segunda era que andaban, dicen que dijeron, que habían dicho. Los chambrosos, ¿verdad? Lo que les gusta chambre, que dice que dijeron y que me contaron. Esa era la segunda, pero la primera, ¿cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era? No vino nadie ese día aquí, pues. ¿Cuál fue la primera? Exacto, la primera era que había llegado una carta que decían que Pablo la había enviado y en la cual él había escrito que el día del Señor ya había llegado. Esa es la primera. Segundo, era que andaba gente chambrosa diciendo que habían dicho, que habían escuchado de que el Señor ya había llegado. ¿Y la tercera cuál era? ¿Cuál es la tercera? ¿La tercera? Nadie anotó nada. ¿Cuál fue la tercera? Nadie. ¿No? Nadie. La profecía. Profecía. Dice que andaban unas personas profetizando, imagínense, de manera sobrenatural, eran profecías que andaban diciendo, o sea, profetizaban a la iglesia diciéndole que el día del Señor ya había llegado. Entonces viene Pablo y es ahí que como la iglesia escuchaba de que andaba una carta, andaban diciendo y andaban profetizando que el día del Señor ya había llegado y Pablo les manda la carta porque eso los había alarmado a ellos. Estaban afligidos, diciendo el día del Señor ya llegó. Y Pablo le dice, no se alarmen, no pierdan la cabeza. Y es ahí donde yo les había dicho el viernes último que íbamos a llegar a esto y es lo que vamos a meditar hoy. Les manda la carta para decirles que no se alarmen, no pierdan la cabeza, no se aflijan, porque no era cierto. No era cierto que el día del Señor ya había llegado, que ya era el fin de todas las cosas. Le dice, no se alarmen, porque antes de que venga el día del Señor y el fin de todas las cosas, es necesario que se den 2 cosas. Y es esto lo que vamos a meditar hoy. Que antes de que el Señor venga por su iglesia, o sea, mire, el Señor no puede venir sin antes que se dé la apostasía. Así que si ustedes le andan diciendo que ya viene el Señor y por ahí está la cerquita a la vuelta, no crean. No crean. Porque aquí lo que quiere es asegurarles a ellos qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga por su iglesia. Y antes de eso tiene que darse la apostasía y tiene que aparecer, oiga bien, el hombre de maldad, que se le llama comúnmente, oiga bien, ese personaje muy, pero muy peculiar de la Biblia, de Apocalipsis, que es el anticristo. Entonces, vea, eso es lo que vamos a meditar, por eso el tema es la manifestación de la apostasía y el anticristo previo a la venida del Señor. Entonces, note, vamos a esas 2 cosas son las que vamos a señalar rápidamente, pero muy interesantes, y es necesario que las entendamos nosotros también. Y poder saber diferenciar también, hermanito, eso, de que tiene que darse la apostasía y tiene que darse también la aparición del anticristo. Vea, son 2 cosas que vamos a señalar. Y yo le decía a mi hermanita, que me mencionaba mi hermanita Meda en la reunión el miércoles.
Y yo le decía, eso vamos a meditar el día viernes, si el Señor lo permite. Y vamos a aclarar, porque a mí sí, como que me admiró lo que me decía de este predicador muy conocido. Yo lo escucho mucho, mi hermanito lo escucha mucho. Pero hasta donde me dijo la hermanita, estaba equivocado. Ahora, no sé el desenlace. Yo traté de buscar un mensaje de él, pero no logré terminarlo si era ese mensaje. Pero sí quisiera escuchar la conclusión del hermanito que predicaba. Porque puede hacer que se dé lo que decía mi hermanita, pero no es tan así. Para poder continuar, oiga bien, vamos a ver primero este acontecimiento que se va a dar, que es que tiene que darse la apostasía. ¿Alguien de este lado sabe qué es apostasía? Porque, oiga bien, porque muchas veces nosotros, yo no sé si se lo decía mi hermanita, pero muchas veces nosotros malinterpretamos o confundimos lo que es la apostasía con la herejía. Y son dos cosas muy diferentes. Pero de aquí, ¿alguien sabe qué es apostasía? ¿Alguien sabe qué es apostasía acá? Dejamos de creer en Dios, dice la hermanita. ¿Y aquí qué creen que es apostasía? Negar a Dios. Este fue más exacto. Fíjese que no es tanto así, fíjese. Sí. Eso es lo que vamos a aclarar hoy. Porque muchas veces, oiga bien, ya voy a entrar mejor, ya que les mencioné esto, vamos a decirlo. Que muchas veces nosotros confundimos lo que es la herejía con la apostasía. Vea, la apostasía es el rechazo a la fe, al evangelio y a Dios. Eso es ser un apóstata. Un apóstata es aquel que no cree en Dios, no cree en el evangelio, no cree en Cristo, no cree en el sacrificio, no cree en la predicación de la cruz. Rechaza totalmente el evangelio, no quiere nada del evangelio. Ese es un apóstata. Entonces, ¿qué es un hereje entonces? ¿Qué es un hereje? ¿O qué es herejía? ¿Podemos decirlo de esa manera? Herejía es aquel individuo que agarra un versículo por aquí, agarra otro versículo para acá y hace una doctrina a su manera. Pero ese, a pesar de que tiene una doctrina chueca, que no es la verdadera, pero cree en Dios. Aunque esté confundido, pero él cree en un Dios. Ese es un hereje. Pero un apóstata, ese es el rechazo total de Dios. Entonces, si usted nota, dice Pablo, no se dejen engañar de ninguna manera. Viene Pablo y tiene que enviar esta carta para alertarles a ellos y les dice dos cosas. Lo que quiere con la carta son dos cosas. No se alarmen y no se dejen engañar. Ese era el objetivo de esta carta. Porque ellos se habían alarmado por las cartas, las profecías y lo que andaban diciendo. Entonces Pablo viene y manda la carta y el objetivo eran dos cosas. Les pedía dos cosas nada más. No se alarmen y no se dejen engañar. Hoy que estamos en el último tiempo, bueno, voy a tratar de mencionarles muchas cositas, pero ya hace quizás previo, antes a llegar al 2000, ya se empezaba a hablar de una manera tan profunda de la venida del Señor y que ya venía el Señor y que ya viene, que ya era el fin del mundo. Y la gente pues, llevado por sus imaginaciones o por corrientes de gente que no sabe y no conoce la escritura, empiezan a decir disparates, que no tienen ningún fundamento y la gente que no conoce de la Biblia empieza a alarmarse. Y uno empieza a decir, ¿y será cierto que el 2000 será ya el fin del mundo? Levanta la mano quienes escucharon que el 2000, cuando llegara el 2000 del mundo iba a ser el fin. Sí, yo me acuerdo. Porque ya tenemos nuestros años. Decían que al llegar el 2000 se iba a dar el fin del mundo. Y toda la gente andaba afligida. Bueno, hasta hubo un escritor que habló que decía que el 2000 iba a ser el fin del mundo. Y escribió un libro. Y él mismo dijo en sus escritos de que si no se cumplía, se le iba a dar la devolución del libro. ¿Cuánto no le tuvo que devolver el billete, verdad? Porque no se cumplió. Pero la gente estaba diciendo que ya el fin era el 2000. Bueno, me voy a adelantar también. ¿Quiénes escucharon? Bueno, que yo me acuerdo, no sé si la vi, pero la película 2012. ¿Sí? ¿Eso que le gusta ver movies? Ah, no, si sale aquí Los Ángeles y que se quebraba todos los edificios y todo. Decían que ya se iba a hacer. O sea, 2012 se llamaba porque
en el 2009 que crearon esa movie, decían que el 2012 iba a ser el fin del mundo también. Y la gente afligida, ¿verdad? Y como lo hacían bien real, decía, y así se va a destruir todos Los Ángeles. Entonces, la gente empieza a poner cosas y a infundirle miedo a la gente. Y la gente, como no sabe de la Biblia, dice, ¿será cierto que se va a dar eso? ¿Verdad? Pero Pablo les dice, no se alarmen, ni se dejen engañar, porque antes de que venga ese día del que están hablando, dice, del día del Señor, no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y aparezca el anticristo. Si no sucede eso, no es todavía la venida del Señor. Entonces note, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque, oiga bien, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. En la de ustedes dice el anticristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice? Nadie os engañe, no, apostasía. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero aquí en esta es lo que le quiero hacer la diferencia. Que en la internacional dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Aquí la traduce rebelión contra Dios. Y aquí dice apostasía. Entonces ya les dije que es apostasía, ¿verdad? Es negar. Y aquí está diciendo, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Es lo mismo. Aquí dice apostasía y aquí como que está diciendo la definición de la apostasía. Y aquel que se rebela contra Dios y se opone a Dios es un apóstata. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. De que tiene que darse primero lo que es la apostasía. Ahora, si usted nota, quiero también señalar y aclarar esto. Dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. En esta dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Note, está diciendo de que no se dará ese día de la venida del Señor o el fin, sin que antes se dé la apostasía. Y oiga bien, dice, y la manifestación del hombre de pecado. Cuando dice así, hermanito, es que se van a dar las dos cosas consecutivas. No es de que primero, va a aparecer la apostasía y después va a aparecer el anticristo. No, porque entonces dijera, se dará la apostasía y después el anticristo. No, está diciendo, se dará la apostasía y aparecerá el hombre de pecado, que es el anticristo. O sea, las dos cosas se van a dar simultáneamente, una tras la otra. Quiere decir que antes de que venga el Señor, se va a dar la apostasía y va a aparecer también ese personaje. Ahora, primero vamos a tratar lo que es la apostasía. Hay una palabra clave que dice aquí. Voy a dirigirme más a la versión que ustedes están leyendo. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Porque, oiga bien, no vendrá sin que antes venga, oiga, no dice sin que antes venga apostasía. Hay un artículo ahí. ¿Y sabe cuál es? La. Hubiera dicho la escritura, no vendrá sin que antes venga apostasía. Pero dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tenemos que entender eso. Si dijera apostasía, porque, no sé si ustedes saben, desde cuándo existe, más o menos al leer la escritura, desde cuándo existe la apostasía. Porque aquí está hablando de que va a aparecer la apostasía, como que dando a entender de que no hay apostasía el día de hoy. Y yo le digo, ¿hay apostasía el día de hoy, sí o no? Pero ¿por qué dice que en el día postrero, antes de que Él venga, va a aparecer la apostasía? Si ya existe. Entonces, ¿cómo que va a aparecer si ya existe? ¿Ah? Dice que va a aparecer antes de que llegue el día del Señor, va a aparecer lo que es la apostasía. Pero oiga, está ese artículo que hace la diferencia. No es que diga aparecerá apostasía, porque apostasía siempre ha existido desde
que ha existido el evangelio. Y según la escritura, ¿sabe quién fue el primer apóstata? ¿Quién cree usted que fue el primer apóstata? ¿Perdón? ¿Perdón? Según la Biblia, en términos generales, pero según el evangelio, por decir así, del Nuevo Testamento, ¿sabe quién fue? Judas. Judas fue el que se rebeló contra Dios. Claro, Satanás fue el primero. Pero según el evangelio de la vida cristiana, fue Judas. El primero que se rebeló y le dio la espalda a Dios. Bueno, acuérdese que él nunca fue convertido. Él nunca fue creyente. Él andaba ahí entre todos ellos, pero él ya estaba escrito que era el hijo de perdición. Era un hijo del diablo. Él fue el primero. Ahora, vuelvo al punto. Dice, ahí está lo que quiero que me entienda. Cuando dice aquí, dice, porque no vendrá sin que antes venga, oiga, la apostasía. Repito, la apostasía ha existido. Pero la cosa es de que cuando Pablo está diciendo aquí, de que antes de que venga el día del Señor, se dará lo que es la apostasía. Y cuando dice la apostasía, es de que cuando se esté llegando el fin de los tiempos, la apostasía se va a dar de una manera más profunda. Para que me entienda, la apostasía se dará en su mayor expresión. La apostasía. O sea, está diciendo que va a haber una clase de apostasía. No la que ha existido y la que existe el día de hoy. Porque yo sé que hay gente que rechaza a Dios, rechaza el evangelio y dicen así, mire, yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia. Dice, ese es un libro escrito por hombres. Cristo, un hombre común y corriente que vino a hacerse pasar por Dios y que murió por la humanidad. Yo no creo en esos cuentos, dice la gente. O sea que hay gente así. Pero cuando está hablando aquí Pablo de la apostasía, es que habrá ese momento donde la apostasía se va a hacer en su mayor expresión. O sea que van a haber miles de millones de personas apostatando contra Dios. Vas a ver miles de millones de gente que óyeme, porque dice la Biblia que Dios les va a enviar un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se condenen. Como no quisieron creer a la verdad que les fue enviada, entonces Dios dice, le voy a enviar un espíritu engañoso y van a creer a la mentira. O sea, no creen en la Biblia hoy, no creen en el evangelio, no creen en la salvación, no creen en la sangre de Cristo, pero vendrán momentos donde vendrá una palabra engañosa y ahí sí van a creer en eso. Es más, usted dice, acuérdese lo que dice Timoteo. ¿Qué dice Timoteo también acerca de la apostasía? Dice que vendrán esos apóstatas diciendo y prohibiendo que se casen. Dice, prohibirán casarse. ¿Creen ustedes que esa es una doctrina de demonio? ¿Sí o no? Claro que sí, porque el que prohíban casarse va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y quién estableció el matrimonio? Fue Dios. Entonces, ahí es donde dice Timoteo, a Pablo Timoteo, prohibirán casarse. Esas son doctrinas de demonios. Y luego dice, prohibirán comer de alimentos que Dios creó para alimento del hombre. Y van a decir que, uy, no coman eso, van a decir. Uy, no coman eso, dice. ¿Y por qué no si Dios lo creó? Si no, acuérdense cuando Pedro estuvo que el éxtasis, ¿verdad? Aquella visión. Y de repente dice que miraba del cielo que venía un lienzo cayendo, dice, y cayó a tierra y venía toda clase de animales, dice. Y vino la voz de Dios y le dijo, Pedro, le dijo, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Uy, le dijo, Señor, si nunca a mi boca entró cosa común o inmunda, le dijo. Yo soy hebreo, religioso. No, uy, decía así. No. Y viene el Señor y le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, le dijo. O sea que nosotros podemos comer garrobo, mazacuata, cuzuco, venado, sí. Y por ahí hay unos que no comen eso. Mire, usted solo ore por ellos y ya el Señor los limpió. Sí, porque ahí dice, prohibirán comer de alimentos que Dios ha creado para la humanidad, dice. Pero vendrán ahí doctrinas que no, dice, esto no coma, eso es malo. La Biblia dice que no, dice. Acuérdense que en el tiempo pasado pues era que estaba Dios poniendo en orden ciertas cosas, pero ya después de la gracia fue otra cosa. Pero eso no es nada, vendrán muchas cosas después.
Entonces, ¿para qué? Para engañar a la gente. Y la gente que quede la mente cauterizada y no crean a la verdad del evangelio. Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo eso, donde dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que va a ser en su mayor expresión. O sea, que va a haber un momento de apostasía como nunca antes se ha visto en la humanidad. Si ahorita hay gente que no quiere nada, vendrá un momento donde la gente va a estar más dura. La gente va a ver un rechazo total. Bueno, digo, va a ser una buena parte de la humanidad que va a estar rechazando a Dios. Y no van a querer nada de Dios. Entonces, a eso es que Pablo se está refiriendo cuando habla de lo que es la apostasía. En su máxima expresión. Ahora, dice, oigan bien cómo dice, no se dejen engañar ni tengan, dice, de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar, oigan, voy a leer esta versión, la rebelión contra Dios. Ya les aclaré que ya apostasía es eso, rebelarse contra Dios. Por eso aquí lo dice de esta manera. O sea, no se contradice la una con la otra, no. Sino que es como la definición de lo que es ser un apóstata. Entonces dice, tiene que llegar la rebelión contra Dios. Ahora viene el otro suceso. Y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ahí viene el otro suceso. Primero, se va a dar la apostasía en su mayor expresión. Y luego de eso aparecerá, en esta lo dice ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí dice manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Comúnmente, como le acabo de decir, a esto, y eso es lo que vamos también a tratar de explicar ahorita, se llama anticristo. Vea, el anticristo va a aparecer antes de que venga el día del Señor. Vendrá la apostasía y aparecerá el anticristo. O sea, esas dos cosas tienen que darse antes de que venga el Señor. Mientras, no puede venir Él. No puede venir. Está hablando de la segunda venida. Entonces, el anticristo, oiga bien, es un hombre. Porque dice aquí, dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de pecado. El destructor por naturaleza. El anticristo, oiga bien, que nos quede bien claro esto. El anticristo va a ser un hombre. Oiga, un hombre. Y el problema es, como le digo, cuando uno no tiene conocimiento de la palabra y empiezan a decir la gente que mire, ahí aparecerá eso. Bueno, que yo me acuerde cuando les dije del 2000, yo me acuerdo que decían que cuando llegara el 2000 las computadoras se iban se iban a confundir todo. Porque ya iba a ser el fin de todas las cosas. No, la tecnología se iba a evolucionar de ahí en adelante. Eso es lo que iba a pasar. Pero luego empezaron a decir que por allá, no sé si en Bruselas o en Bélgica, había una supercomputadora. Y que ese era el anticristo. Y la gente alarmada porque era una gran computadora. Y que ese era el anticristo y que iba a gobernar la tierra. O sea, la gente sin sentido, sin pensamiento y nada, pudiera haber creído eso. Después dijeron que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esa era el anticristo. Porque cada letra era el 666. Entonces la gente empezó a alarmarse. Y a decir si era cierto. Pero la Biblia no está hablando que el anticristo va a ser una computadora. No va a ser una organización. Va a ser un hombre que va a aparecer. Imagínense, va a ser un hombre que va a aparecer y ese va a ser el anticristo. Israel está esperando al Mesías, ¿sí o no? Él ya vino y murió por nosotros. Ahora, ellos están esperando. Cuando aparezca este personaje, a él lo van a recibir ellos. Al anticristo. ¿Cómo va a creer que Israel, siendo Israel, le digan, mire, ahí está la computadora, es el anticristo, ese es el Cristo que están esperando? Ellos no van a creerlo. ¿Qué es una organización? Tampoco lo van a creer. Lo que el mundo quiere ver es un hombre. Es un personaje que va a aparecer y va a ser como el superhéroe. Va a ser el que le va a traer solución a toda la humanidad. Ese es el anticristo. Entonces, vea, aparece la apostasía. Luego dice, se va a manifestar el hombre de maldad, el destructor por naturaleza.
Hace años se dio también este pensamiento y decían que el anticristo era el Papa. Y bueno, ustedes todavía piensan eso ustedes. Ya murió el viejito, ¿verdad? Exacto. Hubo un pastor que le dijeron así, hermano, le dijeron a un pastor bien, que tiene bien letrado. Y le dijeron unos hermanos, como le digo, andaban pero bien perdidos tus hermanos. Y le dijeron, hermano, ¿y cuándo va a resucitar el Papa Juan Pablo? Le dijo. ¿Y por qué? Le dice, es que es el anticristo, le dijo. O sea, son pensamientos, dice que no, o sea, desconocen la escritura. ¿Por qué creen ustedes que ni el Papa es Juan Pablo II, ni Benedicto, ni el que acaba de morir, ni el que está, ni el que va a venir, los que vengan? No puede ser el anticristo. ¿O creen ustedes que un Papa va a ser el anticristo? ¿Por qué no? Ajá, por algo más exacto, ¿por qué un Papa no puede ser el anticristo? Ajá, también, vea, pero ¿por qué no puede ser un Papa el anticristo? ¿Por qué no puede ser él? También, o sea, es una. Pero digamos que se levantara un Papa judío, ay, un ejemplo. ¿Podría ser ese el anticristo? ¿Ah? Digamos que se levantara un Papa judío. Podría llegar a ser él el anticristo. ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Sí o no? Para ir terminando. No, dice la hermanita por allá. ¿Ah? ¿Qué dice? No alcancé a escuchar. ¿Que sí dice? Oh, no, sí, 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 también viene de allá, sí, 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 exacto. Vaya, ya que mencionas el nombre, pero yo no lo, ustedes allá, pero aquí no lo puedo decir. ¿Por qué no puede ser él? Sí, la abuela de Belén y el abuelo no sé de dónde. Ajá. Pero yo le voy a hacer la pregunta con eso que se contesta. Ese que están mencionando, ese presidente, ¿cree en Dios sí o no? Entonces no puede ser el anticristo. Porque el anticristo no cree en Dios. Entonces no puede ser. Entonces no puede decir, ay, el Papa fulano va a ser, uy, sí que ya apareció, dice, la bestia, el anticristo. No puede ser él. No, porque el versículo siguiente ahí lo dice. Vea, dice, y se manifieste el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Habla del anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Es el anticristo. No puede ser ningún papa porque él es un promotor de una fe equivocada, pero cree en un Dios. Promueve un culto. Entonces, no puede ser. El anticristo va a ser, por eso se llama anticristo. Él va a creerse ser Dios. No es un promotor de culto. No, él quiere que la gente quitara a Dios y que lo adoren a él. Él se va a pasar como un Dios. Pero él no cree en Dios. Entonces dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Ese es el anticristo. Ese no puede ser. No puede ser que diga que fulano. Es más, del tiempo que yo tengo conocimiento en el Evangelio, ¿a cuántos no les han puesto el título de anticristo? Levanta a alguien a un nombre que ustedes supieron que decían que ese era el anticristo que la gente pensaba. A nadie, pues. Sí. Dijeron que el anticristo. Oh, ese no lo había escuchado yo. Hitler. Dijeron que era el anticristo. Cuando se dio la persecución contra la iglesia, el primero, Nerón, dijeron que era el anticristo. El creador de Microsoft, dijeron que era el anticristo, él también. Y no era. No era el anticristo. O sea que la gente empieza mire, empieza a jugar con números, a matemáticas y a decir, mire, si ponemos esta letra del hebreo y esta del griego y esta del latín y esta de aquí, sale el nombre, él es el anticristo. O sea, usted puede jugar con el suyo y le sale también el anticristo. Juegue y va a parecer usted que es el anticristo, pero usted no puede ser. Así que no se obliga.
Porque la gente le agarra, hermanito. Es más, esas, no puedo decir tampoco el nombre, esas cositas que toman ustedes para agarrar fuerza. Que tiene el rayo verde ahí. Dicen que esas tres cosas son los 3 6. Si la gente tanto que inventa, ¿verdad? Dicen que los 3 6 y que no sé qué es del diablo esa bebida. ¿De dónde sacan las cosas, vea? O sea que la gente empiezan a agarrar de una cosa y agarran de otra para inventar y meterle miedo a la gente. No, por eso el Señor dijo, que digan que allí está o allá viene, no crean, dice. Porque antes, dice ahora Pablo, tiene que darse primero, antes de que el Señor venga por su iglesia, dice, su segunda venida, tiene que darse la apostasía en su mayor expresión. O sea que la gente se va a volver en contra de Dios, no va a querer nada de Dios. Y luego aparecerá ese personaje, que es el anticristo. Mientras, el Señor no puede venir. Oye, estamos hablando de la segunda venida. Estamos hablando de la segunda venida, porque la venida del Señor, cuando Él venga, nosotros ya no vamos a estar. Sí, porque la iglesia va a ser levantada y luego va a aparecer Él. Entonces, la segunda venida, el rapto es antes. Así que ahora, en el tiempo que vivimos nosotros, es tener un gran cuidado, hermanitos, de lo que la gente nos pueda decir y poder entender nosotros que antes de que se dé la segunda venida, tiene que aparecer eso, que tiene que darse la apostasía y luego va a aparecer lo que es el anticristo. Termino. Dice, la parte final dice, hasta el punto, dice, de adueñarse del templo de Dios y pretender, dice, ser Dios. O sea que lo que va a hacer el anticristo es adueñarse del templo, o sea, se va a sentar en el templo. ¿Verdad? Acuérdense que está hablando del anticristo. Cuando habla de que es hasta el punto de adueñarse del templo, ¿de cuál templo creen que está hablando? ¿Perdón? Todavía no, el tercer templo, o sea, allá en Jerusalén. Por eso, ahí sí ya uno puede decir, uy, ya se pueden dar ciertas cositas, ¿verdad? Porque se está hablando de que ya tienen las vacas rojas, dicen que ya las tienen. Sí, porque van a sacrificar vacas rojas. Y ya están, dice. Y ya están con el pensamiento de levantar otra vez el templo, el tercer templo. Y cuando ya se dé eso es porque ya vendrá supuestamente para ellos Cristo. Pero no, como ya vino, para nosotros ¿quién va a venir? El anticristo. Entonces si dice que ya va a venir el anticristo, quiere decir que si ya va a venir el anticristo, estamos más pronto a irnos nosotros que él. Entonces, ahí sí hay que ponerse uno a pensar, decir, uy, si ya va a pasar eso y antes de eso se va a la iglesia, preparémonos entonces. Sí, preparémonos porque si va a pasar eso, antes se va a la iglesia. Entonces, porque cuando Él venga, dice, llegará hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. O sea que Él se va a pasar por Dios. Él se va a pasar como el Mesías prometido, el que la Escritura decía, ya está aquí, van a decir. Entonces, Israel va a ser engañado, ¿verdad? Israel sí, va a ir a recibirlo a Él. Porque ellos, acuérdense que Israel va a pasar la gran tribulación. Ellos sí. Ellos van a pasar la gran tribulación. Nosotros no. No van a gloria a Dios, pues. Ellos sí van a pasar. Nosotros no, hermanito, nosotros nos vamos a levantar antes. Sí, para eso nos libró el Señor a nosotros, para eso vino Cristo. Para librarnos de la ira venidera y de la tribulación que va a venir sobre la humanidad. Así es que, termino con esto, hermanitos. Así que no nos dejemos engañar, sino que tengamos esto bien claro, de que antes de la segunda venida, lo que se va a tener que dar es eso, la apostasía en su mayor expresión, va a aparecer lo que es el anticristo, que va a venir a engañar a toda la humanidad. Imagínense, y acuérdese que cuando venga Él, todo el mundo se va a doblegar ante ese hombre. Van a creer en la mentira. No creyeron a la verdad, van a creer en la mentira en ese entonces. Imagínense, aquí no quiso. Imagínense, si ahorita está el Espíritu Santo y está conmoviendo a la gente, y la gente aún así no quiere, hermanitos. Y cuando la iglesia, nosotros nos vayamos, se va el Espíritu Santo también. Imagínense, ahorita hay tanta maldad y la gente tan endurecida, estando el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado. Y cuando ya no está el Espíritu Santo, qué duro va a ser. Es ahí donde se va a dar eso, de que la gente va a ir en contra, se va a rebelar contra Dios. Y lo van a rechazar porque ya no va a haber Espíritu Santo. La gente va a ser más dura. La gente va a ser indiferente. Y es ahí donde la gente se va a condenar la mayoría. Por no haber querido aceptar la verdad del Evangelio. Así que hoy que estamos nosotros aquí, hermanitos, todavía, y que la misericordia de Dios nos alcanzó, tenemos que vivir para Dios.
Tenemos que guardarnos y vivir para Dios antes de que venga lo peor para esta tierra. Nosotros tenemos que irnos. Israel está esperando al anticristo, nosotros no. Nosotros estamos esperando que Cristo venga. Vendrá, acuérdense, ellos no lo van a ver. Solo su iglesia la va a escuchar la trompeta. Y nos vamos. Ya vino, no lo recibieron. Vendrá por su iglesia, no lo van a escuchar. Cuando ya venga el anticristo, a ese van a querer recibir. Pero acuérdese que Apocalipsis dice que van a ser 3 años y medio de aparente paz, pero pasando los 3 años y medio, se va a quitar la careta y va a decir quién realmente es. Entonces Israel se va a dar con la sorpresa de que agarraron a un impostor. Y ahí se van a dar cuenta que el que vino hace más, bueno, depende del tiempo que esté. Digamos que si fuera hoy, hace más de 2000 años, rechazaron al Mesías que ellos estaban esperando. Pero va a ser demasiado tarde para ellos. Así que ahora nosotros, hermanitos, sentámonos bienaventurados, porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él y estamos esperándolo a Él. Así que guardémonos, cuidémonos para Dios, vivamos para Él de la mejor manera, y que cuando el Señor suene la trompeta nos vayamos nosotros con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Cierre sus ojitos.